nacional para todo el pueblo de Venezuela. Muy buenas noches, hasta mañana. Mi pasión es la música. Mi sueño es ser productor musical y fusionar los sonidos de mi patria. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz. En Bolivariana de Puertos estamos trabajando día a día para modernizar y actualizar la infraestructura portuaria. Actualmente se construye la nueva terminal de contenedores del puerto de La Guaira para el desarrollo integral y prestar un mejor servicio. Contamos con un equipo técnico y humano de calidad porque tu bienestar nos importa. Bolivariana de Puertos. Soberanía y seguridad alimentaria, salud, tecnología e inventiva popular son parte de los logros que podrás disfrutar en la exposición Conciencia Soberana y Transformadora del Museo de Ciencias en Caracas. Esta muestra expone proyectos desarrollados por tecnólogos venezolanos gracias a los recursos provenientes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los asistentes podrán disfrutar de talleres, charlas y conversatorios de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 31 de diciembre. Este miércoles, el pueblo venezolano proclama una vez más su independencia. Desde las 3 de la tarde, proclamación del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el CNE y gran concierto en la Plaza Diego Ibarra. Celebremos nuestra victoria perfecta y sigamos ganando batallas. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos están aquí en casa, hasta el punto que hay una playa de brillantes colegas, de connotados y conspicuos medios internacionales que han convergido sobre Venezuela, República Bolivariana, y por supuesto sobre la capital Caracas. De manera que hoy nos pareció que había ambiente de tertulia, de análisis informal y no por eso menos profundo, y tuvimos la suerte de que coincidiera en la República Bolivariana de Venezuela nuestro muy brillante ex canciller, embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos y ahora con la responsabilidad de contribuir a las conversaciones de paz en la hermana República de Colombia. No es otro que Roy Chatterton, uno de nuestros más distinguidos y con más horas de vuelo diplomático de carrera. Bienvenido, Roy. ¿Cuántos años llevamos cruzándonos en estos menesteres? Más de 3 décadas, supongo. Sí, hacia 4. Más de 4, sí. Tal vez. Mejor dejémoslo ahí. Yo creo que sí, porque se me puede caer la cédula. Sí, claro, estamos hablando desde la Cuarta República, cuando la izquierda cristiana hacía de las suyas. Sí. Y de Nos corrían con agua bendita. Bueno, así las cosas. En un plano informal vamos a tratar de ver lo humano y lo divino de lo que estamos viviendo como una contundente realidad. Tenemos un nuevo escenario político con una tremenda manifestación de confianza en una situación donde los poderes fácticos hegemónicos
imperiales han jugado todo lo que tenían a mano dentro de lo más o menos legal, pero no ha hecho sino afianzar los valores, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Y nuestra fortaleza, pero lo primero que quisiera decir es que envidio tu dominio del lenguaje, especialmente el lenguaje diplomático, porque hablas de conspicuos personajes que han llegado. Estamos hablando de una banda que se coló entre miles de periodistas que fueron asignados. Y yo no domino ese lenguaje diplomático y en realidad los he llamado zamuros, sopilotes, buitres y gallinazos de CNN, de Fox News y de algunas de esas cadenas internacionales ultraderechistas. Seguramente hubo de Murdoch también. Acá que vinieron a ver un baño de sangre y se encontraron con un espectáculo democrático que nos hace sentir hasta el corazón más venezolanos, más orgullosamente venezolanos que nunca. Con un sistema electoral al cual no le llega pero ni por los tobillos el estadounidense, ¿no? Basta recordar cómo se robaron las elecciones cuando W. Bush, teniendo a su hermano como gobernador en la Florida, impidieron que determinados sectores marginales pudieran ir a votar, cerraron antes, se robaron las elecciones en la Florida, ¿no? Y después la Suprema Corte, 30 y pico de días. Una Suprema Corte politizada, como son todas las Supremas Cortes en los Estados Unidos, ordenó la detención de la revisión de los escrutinios. Pero en todo caso, bueno, espero que no me regañe Tibisa y Lucena por esto, pero me atrevo a ofrecerle a los Estados Unidos el asesoramiento de Venezuela para que desarrollen su proceso electoral de una manera que quien saque más votos sea electo. Y no como ocurrió realmente con el señor Bush, que el que llegó en segundo lugar fue electo presidente. No solo llegó en segundo lugar, sino que durante más de 30 días, la que se jacta de ser primera potencia del mundo no supo quién había ganado las elecciones. Y después quedó en manos de la Suprema Corte. Y la que nos reprochó durante el referéndum constitucional que a las 12 de la noche no teníamos los resultados. Bueno, 12 de la noche a 32 días, nimiedades. Quizás la proporcionalidad entre un país modesto como el nuestro y un imperio que, por su enorme dimensión y poder, entonces necesita de 30 días para verificar sus resultados electorales. Probablemente lo que se les atragantó es que el expresidente estadounidense dijera, el hombre del sur, de la granja de maní, dijera con su bonomía sureña, bueno, Venezuela, y lo digo yo que he estado en más de 90 países viendo cómo se vota, tiene el mejor sistema electoral del mundo. Así lo dijo. Lo que ocurre con él es que él es un buen hombre que recibió una formación moral y social muy estricta de parte de su madre, que hizo labores de solidaridad en la India, mezclada con los más pobres de la tierra. Entonces es un personaje diferente, y ese personaje diferente permitió durante su lamentablemente breve mandato la transferencia del Canal de Panamá a los panameños. Otro no lo habría permitido nunca. Nunca. Como dijo aquel otro presidente, y no los estamos nombrando, ¿no? Sí. ¿Y tú a quién nos referimos? Aquel otro presidente que dijo, el canal es nuestro. Nos lo robamos, lo construimos y lo pagamos. Y lo pagamos, es nuestro, sí. Es nuestro, lo dijo al final, it's ours. Y viene este caballero, pero este caballero además fue oficial naval y en un submarino nuclear, así que sabía lo que era el drama del botón, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece esta playa de comunicadores que nos han enviado las grandes cadenas internacionales de la información? Sí. Bueno, precisamente porque terminaron creyendo sus propias mentiras o creyéndoles a los oposicionistas de ultraderecha de nuestro país y a los medios venezolanos de que esto es una dictadura, de que acá no hay libertad de expresión, de que aquí se persigue el pensamiento y no se permite la disidencia. Entonces, además con las historias sobre el tema de inseguridad en Venezuela, entonces estaban seguros de que iba a haber un estallido. Bueno, en primer lugar que iba a ganar el candidato de la oposición. Y entonces las hordas chavistas se iban a lanzar a la calle a provocar un baño de sangre y una guerra civil. Ese es el escenario que tenían preparado para nosotros.
Vinieron Les falló el guión. Se le escapó, el guión no funcionó. Sí. Venían en plan casi de corresponsales de guerra, ¿no? Sí. Porque mandaron algunos personajes de un perfil muy interesante. Bueno, por ejemplo, de CNN en español, CNN Atlanta, que es diferente a CNN en Washington. Lo que aquí llamamos los cleptómanos de Atlanta. Los cleptómanos de Atlanta porque se fusilan buenas ideas de acá y de otras partes. Bueno, enviaron a sus 3 más venenosos periodistas o anclas, 2 señoras, muy bellas ambas, y un señor. ¿Se puede decir groserías a esta hora? Sí, a esta hora teóricamente sí, en la repetición que va a otro horario no. Sí, yo no estoy acostumbrado, yo uso poco las malas palabras, pero no puedo encontrar una palabra mejor para describir al periodista Fernando del Rincón que como un tiracoñazo. Fernando del Rincón. Sí. Y Es es del una expresión Rincón. coloquial venezolana. Sí. ¿Y por qué le dicen así? Por la manera agresiva como entrevista a sus invitados, cómo maltrata, cómo interrumpe, que es una práctica de CNN y de ese periodismo agresivo, violento, irrespetuoso y además fascista y de ultraderecha que se ha desarrollado en el mundo, especialmente en los últimos años. Desaparecidos, por ejemplo, en los Estados Unidos, los grandes periodistas, hombres decentes como Walter Cronkite, Edward Murrow primero. o Murrow, que libró la batalla contra el macartismo. Ya las nuevas generaciones no saben lo que es el macartismo, pero esa fue una época horrorosa en los Estados Unidos de persecución de sospechosos de ser izquierdistas, con agresivas audiencias o interpelaciones en el Senado. ¿Te acuerdas cómo se despedía a Edward Murrow todas las noches? Especialmente desde Londres, cuando transmitió la primera guerra en vivo y en directo, la batalla de Gran Bretaña entre la Luftwaffe y la Royal Air Force. No me Decía, ofendas. buenas noches Sí, y buena suerte. sí, lo que te digo es que no me ofendas porque no lo recuerdo, lo he leído. No, me refiero a los estudios, porque tú no llegaste a canciller porque te regalaron el cargo, ¿no? Tú eres un diplomático de carrera y un comunicador nato. Y has tenido batallas celebérrimas Sí, en el ha plano habido. de las entrevistas, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos ven con el taparrabo, con el guayuco, ¿no? Hasta que se Sí. dan cuenta que en el campo de las neuronas, bueno, somos... Algunos de esos personajes son muy ignorantes, son incultos y además trabajan con material prefabricado. Realmente uno puede llegar a pensar que le marcan la pauta y le indican lo que deben hacer y hasta aquí, entre allá, y tienen que entrar por ese brete, ¿no? Eso es hacerles un favor, porque no necesitan que, en mi criterio, perdona que difiera de ti, de que les marquen las pautas. Ellos van tranquilitos, más mansitos, ya saben lo que deben hacer en nombre del imperio, del neoliberalismo, del capital y de sus dueños, porque ellos son propiedad de alguien. Sí. Son propiedad, por ejemplo, del señor Murrow. Tú sabes que sí capté eso y tú hiciste la síntesis perfecta, ¿no? Venían a cubrirse, a lo mejor buscando un Pulitzer, quien dice que no, en medio de una batahola infernal que se iba a armar aquí. Sí. Primero porque nuestros sistemas no son confiables, naturalmente, esto es América Latina, ¿no? Segundo porque los análisis daban una cosa, la realidad resultó otra, desde luego. Sí. Y siempre subestimando la capacidad de convivencia del venezolano, de aceptar la realidad como es, de reaccionar con una prontitud tecnológica. Comparemos, ¿no? 32 días sin saber quién ganó en Estados Unidos y nosotros a las 8 de la noche se sabía. Es el mejor sistema electoral del mundo. ¿Quién lo dijo? Jimmy Carter. Y además, somos la democracia más dinámica de este continente. Nadie ha hecho tantas elecciones en tanto tiempo, ¿no? Sí, estamos entrenados para eso. Pensamos como demócratas, vivimos la democracia día a día en medio de los más intensos debates, pero en paz, sin democracia. Y digo en paz sin olvidar la violencia que se ha pretendido hacer exitosa en contra de este proyecto, pero con una capacidad democrática como para tolerar a quienes insurgieron contra la voluntad popular en este país. Tú que has servido en los cargos de mayor responsabilidad prácticamente todo el planeta, ¿qué experiencias has visto tú diferentes a esta, que para nosotros ya están metabolizadas, forman parte de nuestra manera de ser
Y nos parece muy natural que las cosas se solucionen de esta manera, ¿no? Y con esta elegancia, además, ¿por qué no decirlo? Elegancia intelectual, incluso. Sí. Mira, voy a decir algo que me parte el alma. Es como si Allende hubiera tenido éxito. Ese silencio indica que vas a tener que ampliar la lectura. Porque todas las fuerzas del imperio y de la dictadura mediática internacional se desataron en contra del proyecto de hacer una revolución y llevar a Chile al socialismo en paz y en democracia como estaba haciendo como estaba ocurriendo, y además tuvo unas cuantas elecciones normales dentro de la institucionalidad democrática chilena de la época, y a cada elección sacaba más votos la Unidad Popular. Y así que se tomó la decisión de destruir a Allende. ¿Y qué te dice tu experiencia, que como siempre toda experiencia es intransferible, ¿no? Que se estaba jugando aquí, dentro de esos planes maestros a escala hemisférica? Venezuela es un punto estratégico, es un país con una capacidad de contaminación enorme, y por eso nosotros somos más peligrosos. Nosotros tenemos la capacidad para contaminar generando democracia, y democracia con justicia social, libertad extrema de expresión, con independencia del imperio, y eso para esas fuerzas que están dentro del imperio y sus servidores en el continente es inaceptable, pero se han ido estrellando en cada ocasión, y mientras más tiempo pase, y eso es lo grandioso de esta reelección del presidente, más difícil se les va a hacer la tarea, porque estamos como artillados, y no solo con el pensamiento, como diría el Libertador. Uh-huh. Y el Libertador fue el que contaminó todo el continente, ¿no? Y ahora parece que la revolución bolivariana está haciendo un nuevo capítulo en el siglo XXI. Es nuestra segunda independencia. Estamos haciendo historia, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos dentro de la historia, estamos dentro de la fotografía. Hablando de fotografías, hay un tema que yo no quise comentar porque tenía la esperanza de poder dialogar contigo con esta agenda, ¿no? ¿Qué lectura le das tú a tu punto de vista? Tenemos mucha gente, obviamente, opositora al proceso que estamos viviendo, con mucho orgullo, que vive en el estado de la Florida, ¿no? Y allí de pronto se generan, como lo han generado, por ejemplo, los cubanos del exilio, corrientes subterráneas, y eso termina con un problema con nuestro consulado allí, ¿no? Y nuestra Cancillería toma una posición absolutamente vertical y tajante, como corresponde, porque es mandato del primer mandatario, ¿no? ¿Cómo lees tú esto? Yo creo que el canciller Maduro dio un golpe sensacional y además inesperado. Las gestiones, entre comillas, de la comunidad, de los dirigentes de la comunidad venezolana en el estado de la Florida, ante la ultraderechista presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen. Ros-Lehtinen, la loba feroz. La hermana loba, hay dos versiones, la loba feroz y otro la hermana loba. Pero yo creo que habría allí un espacio de convergencia. Y además mira qué comisión eligió, ¿no? Así es. Entonces la señora ultraderechista republicana logró convencer al Departamento de Estado, donde todavía predomina la diplomacia republicana, de que nuestra cónsul estaba participando en una conspiración cibernética para destruir todo el sistema electrónico de defensa de los Estados Unidos. ¿De verdad llegó a ese nivel? Sí. Porque yo no lo podía creer. Pero viniendo de ti... No, ya yo lo creí. Como dicen en Lara, náguara. Entonces, el Departamento de Estado pensó que podía recompensar o agradar a la señora Ros-Lehtinen, declarando persona no grata. En la espera... A nuestra embajadora. A nuestra cónsul.
en la espera de una respuesta diplomática clásica, que era expulsar de Venezuela a un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos de rango equivalente. Y generar una escalada antes de los procesos. Y seguiríamos con las típicas escaladas o recursos diplomáticos en situaciones de conflicto. Pues a nuestra Cancillería se le ocurrió que podría buscar una solución heterodoxa. Y esto significó, si ustedes, para nuestra comunidad, si ustedes están acosando, agrediendo permanentemente a nuestra cónsul y a nuestros funcionarios consulados, eso quiere decir que no puede funcionar el consulado, porque ustedes no lo permiten. Y además aliados con el gobierno de los Estados Unidos y con esta representante del Partido Republicano. Entonces se buscó la solución para la cual no estaban preparados. Se cierra el consulado. Eso cayó. Cuando éramos niños, y esto no les va a gustar cuando lo escuchen en Miami, pero no me preocupa demasiado, uno acostumbraba a decir bien hecho, plátano hecho. Pero los dejó en el sitio, además Sí. Nadie esperaba esa jugada, ¿no? Así es. Que desde el punto de vista diplomático es absolutamente válida y soberana. Sí. Y No podía funcionar nuestro consulado. era una permanente agresión. Permanente agresión. Y en lugar Una de- guarimba permanente en contra del consulado y la cónsul de Venezuela en Miami. y la gente nuestra que se fue a vivir allá, haciéndole juego a una eventual jugada a su vez del Departamento de Estado para ver si caíamos en la trampa de la escalada. Exactamente. Cerramos y nos vamos. Y esta gente ha tenido que ir a votar a Nueva Orleans. Sí. Eso fue costoso, Por cierto, divertido. nos derrotaron noblemente, creo que lograron el 99% de los votos depositados allí. Naturalmente, eso era. El resto de haber sido Me extraña que haya sido el 99%. nuestros funcionarios consulares fueron los únicos votos chavistas en ese centro de convenciones. Bueno, donde se hizo la tenemos elección. una serie de demostraciones de cómo el manejo de los medios viene sesgado contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el proceso que estamos viviendo y orgullosamente compartimos. Te invito a que hagamos un raconto después del corte que nos corresponde ahora por razones de horario, ¿o no? ¿Tenemos todavía tiempo? Ah, qué bueno. Bueno, te voy a contar. Hemos tenido como, no sé si el dudoso honor, ¿no?, de que gente que no es muy creativa se fusilaron una cantidad de conceptos, formatos, pero resulta que son los mismos que de alguna manera se reciclan y vienen en una circunstancia histórica para nosotros como esta, de oportunidad de cacería para ellos, y son los que levantan un perfil como aquí estamos nosotros, vamos a ver cómo ponemos incómodo a este señor con estas preguntas, y cuando ven una cosa tan meridianamente clara como la jornada histórica que está terminando, aunque comienza ahora la verdadera nueva historia, ¿no?, el desarrollo de sus consecuencias, se han permitido poner en tela de juicio este maravilloso y clarísimo proceso ejemplar no solo en América, más allá del hemisferio incluso, ¿no? Y se han venido con un aire de superioridad y con unas actitudes que realmente parece como que hubieran venido a buscar unas confrontaciones de tipo más rupestre que no se les dio. Quedaron como aquellos que cuando cerramos el consulado, entonces, no, pero por acá no era el juego, ¿no? Regresaron como pollos mojados. ¿Qué te parece? ¿Cómo has visto tú que eres en estas circunstancias sé que devoras toda señal de televisión y sé que nos honras con tu audiencia? ¿Cómo has visto tú el comportamiento de estos corresponsales enviados? Porque hemos tenido anécdotas con personajes lamentables desde la hermana República Argentina hasta todo lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, nos enviaron la escoria del periodismo internacional. Claro, como parte de un grupo grande donde vino mucha gente decente, profesionales, serios, o gente simplemente objetiva. La gente objetiva no necesariamente tiene que ser imparcial, pero es respetuosa, es equilibrada en sus juicios y no se deja arrastrar por sus prejuicios. Por eso toda esta gente vino ya con un guión prefabricado para comprobar una verdad que no se les dio. Y salen con las tablas en la cabeza, pero no solamente con las tablas en la cabeza, sino que descubrieron que teníamos una reserva de tobos
muy grande para darle con el tobo a cada uno de ellos según fueran viniendo, y de eso hay un montón de ejemplos. Bueno, para los que nos ven en otras latitudes, el tobo en coloquial venezolano es el balde, como el balde que tienen para tratar de lavarle la cara y despejar al boxeador que está casi knockout, ¿no? Entonces darle hasta con el tobo es como el boxeador que le dieron hasta con el balde, ¿no? Esa es la expresión traducida a otras latitudes, especialmente al Río de la Plata, donde, como en todos lados, tenemos una enorme audiencia. Bueno, yo pienso que este es el momento. Dejamos el tobo. No en balde. No, Esto es el placer de la tertulia, ¿no? Y con un hombre que tiene todas las horas de vuelo. Tú no tienes horas de vuelo, tienes años de vuelo, desde canciller hasta embajador donde te pongan, y ahora representante permanente en la OEA. Casi que me da pena. Dígame una cosa, querido amigo, ¿qué pasa con el secretario general de la OEA? ¿Ese no sería un tema a tratar también? Yo creo que él se sentiría muy bien si le ofrecemos un espacio. Yo creo que no se lo merece. Mejor vamos al corte y mientras tanto averiguamos qué celular está sonando ahí. Ese es el mío, pido perdón. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y no se lo pierdan porque lo que viene no va a ser tan diplomático. El canal de todos los venezolanos. Mi nombre es David Márquez, me desenvuelvo en la cancha siendo el base armador del equipo. El baloncesto para mí es una disciplina muy ruda que le da mucho carácter a uno, también cómo convivir con las personas y alejarte un poco eso de las malas enseñanzas que te da la calle. En el deporte los jóvenes dejan la timidez y aprenden a trabajar en grupo, en equipos, que es lo importante. Así se entrena la futura generación de oro de Venezuela. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas. 1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades. Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio. Que tu vida sea más confortable. Y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Mira esto, otro satélite más. Ah, sí, otro satélite. ¿Y para qué sirve? ¿Que para qué otro satélite? Pregúntamelo a mí, que ahora puedo mejorar mi cosecha. Pregúntamelo a mí, ahora vamos a mejorar aún más nuestra planificación urbana. Pregúntamelo a mí, que ahora mis hijos pueden recibir una mejor educación. Gracias al satélite Miranda, podemos observar todo el territorio nacional con fines de investigación, estudios climáticos, planificación urbana, defensa nacional y desarrollo agropecuario. Y es que ahora podemos ver nuestra patria con nuestros propios ojos. Esto es independencia tecnológica. Esto es soberanía. Quiere revolución. La gente está celebrando porque Chávez arrasó. Es la voluntad de un pueblo que quiere revolución. A celebrar, todo el pueblo a celebrar la victoria del socialismo y de la revolución. Venga, un abrazo de corazón. Con el comandante Chávez el pueblo triunfó. Venga, un abrazo de corazón. Con el comandante Chávez el pueblo triunfó. TV, el canal de todos los venezolanos. Volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos están hoy aquí en casa. Los ojos de todo el mundo, de una manera u otra, están puestos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
y sobre este ejemplarísimo proceso electoral, que además le ha roto los esquemas, por lo visto, a todos los analistas, sobre todo los interesados en la geopolítica hemisférica, ¿no? Estamos con nuestro canciller, embajador, Roy Chatterton, y en este momento sigues todavía como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, y el presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela te ha confiado la responsabilidad de formar parte de un equipo colaborador en las negociaciones de paz de la hermana República de Colombia. ¿Podríamos tocar ese tema brevemente antes de volver a los sainetes que hoy hemos sido testigos por cantidad? La respuesta es no. Bien, eso indica que la negociación va a ser dentro de la discreción diplomática que corresponde. Mi obligación era preguntarte, y tú lo sabes, touché. ¿Qué te pareció hoy la cobertura mediática de los grandes cadenas internacionales? No hablemos del fantoche de Murdoch, que se ha salido con las tablas en la cabeza en Londres y que tiene medios en todas partes, y además, bueno, entre Fox y CNN uno no sabe con quién quedarse, ¿no? Lo que he visto hoy es ya lo que esperábamos, sin solución de continuidad, la reanudación de los ataques y las descalificaciones. Entonces ahora se descalifica el resultado, no se objeta la transparencia, aunque publican, como creo que lo hizo CNN hoy, imágenes de la guarimba chimba que se organizó ayer en la Plaza Altamira, frente a la cual pasé inocentemente porque iba rumbo a casa de unos amigos. Estabas en el Ground Zero, radioactivo. Y estaba trancado el tránsito, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Pero hoy destacan eso. Y perdón, guarimba en otras latitudes es una expresión coloquial venezolana, ¿no? Guarimba es lo que nosotros llamamos en otras latitudes una protesta popular, una barricada, una cosa así. Un escondite, un refugio, tiene múltiples acepciones. Sí, una guarimba también es el lugar donde uno se refugia cuando lo están persiguiendo, ¿no? Sí, una trinchera, pero también trinchera especialmente como en las trincheras, ¿cómo se llamaba en Francia? Las barricadas. Las barricadas. Son como barricadas de clase media alta. Sí. Es sorprendente, ¿no? La metodología de la extrema izquierda proletaria se transformó en una de las formas de expresión y de lucha de la alta burguesía dispuesta a patear el tablero, ¿no? Bueno, esa es la manía de estar copiando los buenos ejemplos, los buenos ejercicios, las buenas gestiones, como el caso de los fusilamientos. Hay que aclararle que fusilamiento a la gente. Bueno, en Venezuela fusilar es, en términos coloquiales y según el contexto, copiarse descaradamente algo, ¿no? Mire, fulano, qué bien que le quedó eso, sí, pero esto se lo fusiló de Mengano, ¿no? Sí. ¿Cómo han hecho con parte de tu lenguaje o de tus técnicas de entrevista? Sí, cierto, ¿no? Pero con irrespeto. Sí. Bueno, tú sabes que la tecnología se puede comprar, como decimos siempre, pero la experiencia es intransferible y en eso nadie te gana en el campo diplomático. Tú debes ser, a tu edad apenas madura, uno de los diplomáticos con más horas de vuelo. Ya voy rumbo a ser un ancianito. A ser un ancianito, no te puedes dar ese lujo, tienes muchísima responsabilidad por delante. Cuéntame, ¿cómo has visto realmente lo que nos impactó y motivó esta coloquial entrevista? Es descarado el papel de los enviados de muchos medios internacionales acá. Sí. Bueno, la guerra es mediática o guerra de cuarta generación, como lo llaman los expertos, pero en realidad forma parte de toda una estrategia que puede terminar en la intervención militar o en las invasiones. Entonces, por si acaso, se trata de descomponer instituciones democráticas o sistemas institucionales consolidados para poder destruir los intereses contradictorios que puedan ir surgiendo frente a los intereses de los grandes, de los más grandes, de los agresores, potenciales o reales. ¿Qué notaste en toda sé que pasaste muchas horas observando la cobertura mediática y el desarrollo de los acontecimientos?
¿Qué has notado como resaltante? Que es una estrategia común, es organizado, hay un lenguaje y una focalización bien estudiada, y cuando hay diferencias porque hay una distribución del trabajo. Es como la prensa infame de Venezuela, que goza de la extrema libertad de expresión. Los titulares de los diarios en Venezuela, más las líneas a seguir por emisoras o televisoras, como es el caso de Globovisión. Nada de lo que ocurre es espontáneo, todo está organizado con un propósito, pero se han ido estrellando ocasión tras ocasión. Y fundamentalmente porque no contaban con Chávez. Bueno, eso es como no contar con el eje en un carro, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un grupo, creo que se llamaba algo así como Roraima o Ollantaypuy, creo que era Roraima, que pretendió organizar un golpe gerencial militar. Amplía eso, por favor. Sí, porque era para deshacerse de los partidos políticos tradicionales que se distribuían el poder en Venezuela y asumir ellos directamente la conducción del país, es decir, los gerentes de medios y los empresarios venezolanos. Y lo que les surgió fue una rebelión militar popular. Si muera la política, vamos a gerenciar este país, que lo que hace falta aquí es gerente. Una revolución cifrina con apoyo militar. ¿En qué etapa no contaban con Chávez. Pues hay que explicarle lo que es cifrino. Creo que en Chile se dice pituco, no sé cómo. En Argentina y Uruguay también, los pituquitos, ¿no? En México hay una palabra, pero se me olvidó desafortunadamente. Bueno, ¿en qué países de América Latina no has servido tú como diplomático? Pero además tú fuiste embajador en las principales embajadas, ¿no? Tuviste embajador en Francia. Sí. Estuviste en la corte de St. James, en Londres. Sí. ¿Estuviste en Washington? También en la UEA. Estoy en Washington actualmente, sí. ¿Sigues allá? Sí. ¿Dónde más estuviste? En Nueva York, en las Naciones Unidas. Naciones Unidas, sí. Nos hemos cruzado muchas veces. En Noruega. ¿En Noruega? ¿Dónde más? En Colombia. En Colombia, algo prioritario para nuestro servicio exterior. Muy interesante, y en México también, que y en México. Es una maravilla de país y posiblemente la primera potencia cultural del continente. A ti no te han dejado retirarte, ¿no? Tampoco tienes vocación ni edad para eso, pero si tú querías disfrutar de tu muy bien ganada posición en nuestra cantera de diplomáticos, que los ha habido y los hay brillantes, no tiene ninguna ilusión. Posiblemente cuando llegue a la ancianidad me muera de inmediato, sin solución de continuidad. Está bien, que sea breve y glorioso. Así es. Bueno, tú hablabas de fusil, ¿no? Vamos a ponerles un ejemplo. Ustedes saben que Dossier tiene ya rumbo a las 4 décadas, ¿no? Y fuimos los pioneros. Tú que hablabas de Edward Murrow y de Walter Cronkite. Edward Murrow, que fue el primero que transmitió una guerra en vivo y en directo. Nunca CNN, como nos mintió con Peter Arne en Bagdad. Lo que tenía en Bagdad era un teléfono satelital, ¿no? Y no era el único occidental tampoco. Y unos tipos que disparaban fusiles simulando un combate. Pero bueno, yo tengo alguna experiencia. Estuve en la guerra entre Irak e Irán y sé más o menos cómo se bate el cobre con los iraquíes, ¿no? Y con los iraníes estoy aprendiendo. Y acabamos de estar allá, por cierto, entrevistamos a Ahmadinejad, aunque uno de los que nos visita dice, esta es la primera entrevista que ha dado Ahmadinejad a un medio hispano. Ese es el tiragolpe. ¿Tiragolpe le llaman? Es para no repetir la mala palabra que utilicé. Ah, bien. Entonces, de esa gente, fíjate, Edward Murrow fue el primero y después vino Walter Cronkite. Walter Cronkite decía, si no nos permiten salir del formato de media hora en que nos encajonan los intereses económicos de la cadena, y estaba hablando de CBS, que era más o menos la nave insignia desde el punto de vista académico, ¿no? Nunca saldremos de los tips, nunca podremos profundizar. Por cierto, gracias. Edward Murrow se murió sin poder hacer eso, y Walter Cronkite lo obligaron a retirarse porque no lo podían controlar, se puso contra Vietnam. Exactamente, pero gracias a él se supo la verdad de lo que estaba ocurriendo en Vietnam, y eso él fue a Vietnam, generó la protesta y dijo que llevó al fin de la guerra de Vietnam. Lo único honesto que podemos hacer es retirarnos con la mayor hidalguía posible, ¿no? Y el presidente dijo, si perdimos a Walter, perdimos... Era otra clase de gente. Sí, y no existía Fox ni CNN. Exacto. Era otro estilo. Vamos a ver, hablando de fusiles, ¿no? Señor director, tenemos un primer video ahí que
justamente nos lo recordaba nuestro invitado y queremos compartirlo con ustedes. Ustedes les decía, somos los pioneros y una de las frases que caracteriza a Dossier es acontecimientos en pleno desarrollo, ¿no? Y ciertamente ha sido una marca de fábrica, pero vamos a ver qué dice este video. Esto tiene que ver, miren, ahí viene alguien con un puntero en la mano, así como aparecemos nosotros siempre, la encantadora colega Glenda Umaña. Escuchen esto. Hitler está haciendo todo, porque allí tienen que hacer varias funciones y cobrar por una, ¿no? Nuestro mundo le da acceso inmediato a los acontecimientos en pleno desarrollo. Interesante esto, ¿no? Cuando lo vi... incluido. Sí, yo no lo podía creer, ¿no? Sí. El puntero caminando, porque ahí el estudio es mínimo, cabe varias veces en este estudio nuestro, y además tenemos 6 como este, ¿no? Y no es puntero en la soledad. Sí, es sorprendente esto, ¿no? Falta de creatividad, o suponen que los demás no nos ven vía satélite. Ya tenemos 2 satélites, nos ven en todo el planeta, y no te quiero contar la reacción de la gente, diciendo, pero esa gente no tiene vergüenza, se hace 40 años que estamos viendo en Dossier diciendo acontecimientos en pleno desarrollo. Esa es la creatividad de esta gente, chicos. Yo he estado allá varias veces y no se han dado cuenta, pero tú has estado... Lo que pasa es que la expresión es pegajosa, se les pegó. Cuéntame, ¿qué has visto de esta cobertura? Porque sé que estuviste siguiéndola. Estábamos en este momento como cuando uno va al estadio de béisbol o de fútbol y al mismo tiempo está viendo el partido y oyéndolo por la radio o con el televisor portátil, ¿no? ¿Qué captaste que te haya llamado la atención de la cobertura de los notables comunicadores que nos han mandado a nosotros, los pobres del tercer mundo? En los casos que corresponde la mala fe y la perversión. Por eso yo propongo que dentro de los espacios de la guerra mediática, para responder a quienes acusan a nuestros presidentes democráticos en América del Sur, por ejemplo, de dictadores, de torturadores, de corruptos, etcétera, etcétera, hay que empezar a nombrarlos a ellos con nombre y apellido. O sea, Fox News, Murdoch, CNN, pero también nombrar con nombre y apellido los emisarios. Entonces la señora Patricia Llaniot, la señora Palacio, el señor del Rincón. Y bueno, la señora Glenda Umaña es algo más dulce que los agrios personajes anteriormente mencionados, pero como se fusila la expresión en pleno desarrollo, pues hay que exhibirla como se acaba de hacer en este momento. La señora Patricia Llaniot con esa cantadora... La guerra es guerreando. Sí, la guerra es guerreando. Sí. Vamos a ver, señor director, tenemos otro video, ¿puede compartirlo con nosotros? Ya, esto te da una idea, mira esto fue interesante, sí. Esto fue con el terremoto de Haití. Están con un listón negro y aquí con un insert, de manera que aparece Telesistema y un logo, están transmitiendo en vivo y interrogando al jefe de los rescatistas chilenos. Y mencionan, por ejemplo, los grandes derrumbes de carreteras como este. Presten atención a esta imagen. Allí es Patricia Llaniot quien entrevista. ¿De quién fue este tiro al piso? ¿De CNN? ¿De Telesistema? No importa. CNN comprimió la imagen, puso arriba una barra negra y puso los inserts abajo, es decir, asumió como propia la transmisión. La verdad es que estas imágenes ni son de este drama de Haití, como no lo es esta. ¿Quieren observar acá? Esto dice National Geographic, y este es un terremoto en Japón de hace años. Esa es la manera de informar en medio de este drama en el que ni siquiera tienen el coraje de decir que el primer avión que llegó fue venezolano y el segundo 30 minutos después cubano. No solo es clarísimo que la tomaron de National Geographic, aquí lo tienen, sino que en la otra toma también aparece un cartel con caracteres nipones claramente establecidos. Nos preguntamos, ¿dónde está la seriedad dentro de este drama humano? Ese cartel que ven aquí tiene elementos de escritura nipona. Y esto es de National Geographic y pertenece a un terremoto en Japón, pero de hace años. Precisamente estábamos observando. Escuchemos. Impresionante de uno de esos derrumbes, cómo ha colapsado un paso allí en una carretera. Ha colapsado
Era el terremoto de Narita, nada que ver con Haití. Y por supuesto nunca dijeron el primer avión con ayuda fue el venezolano y media hora después el cubano. Eso exhibe otra gran deshonestidad. Tienen imágenes comodín. Así las cosas, uno podría recorrer todo lo que hemos visto acá. Ha habido gente que ha venido con el cuchillo entre los dientes, ¿no? A buscar confrontación, a buscarle la caída, porque somos más inteligentes, porque obviamente este proceso no nos gusta. Pero quedaron indefensos porque traían el cuchillo en los dientes y cuando vieron este espectáculo democrático abrieron la boca y se les cayó el cuchillo. Y la multitud se lo llevó con sus pies en las grandes marchas organizadas en apoyo al presidente y en apoyo al candidato de la oposición también. A mí lo que me subleva un poco es esa actitud de somos de un medio de Estados Unidos, abran paso, aquí estamos nosotros. También ven en ese plan un tal Lanata de Argentina, ¿no? Creo que lo retuvieron para averiguar algunas cosas. Ese no es precisamente de la flor y nata, es de la escoria del periodismo argentino. Todos tenemos nuestra escoria. Claro, todos tenemos. Y a veces las exportamos. Sí, señor. Y a veces las importamos. A veces las importamos. ¿Qué de todo esto te llamó la atención de la cobertura mediática? Porque sé que tú eres como nosotros, que ibas haciendo zapping, mirando el partido y controlándolo en los medios. No, sí, lo que quiero decir es que yo me estoy desculturizando, ya yo no leo libros, leo muy poco porque le dedico y esto es en serio, le dedico muchas horas al día a ver los medios porque con mis responsabilidades de Estado yo estoy obligado a hacerle seguimiento a la difusión de la información sobre Venezuela para poder estar preparados para el combate. Por eso, a primera vista, los reconozco con nombre y apellido y sé la historia de cada uno de ellos, tanto de los medios como de los periodistas infames. ¿Tú viste la entrevista que le hizo, creo que Fernando Rincón, a Mahmoud Ahmadinejad, Naciones Unidas? Y... ese es el tiragolpes para efectos del público. Ese tiragolpes. O tirapuñetazo, que también tiene la ñ. Un código que tú me enseñaste a manejar. Resulta que el Caballero y CNN se olvidaron que la primera entrevista a un medio hispano de América Latina, por lo menos, fue a Dossier, que fuimos a Teherán y la transmitimos vía satélite. Pero él lo esperó en Naciones Unidas, consiguió la entrevista, y llegó un momento en que él le decía, hablando de temas como la AMI en Argentina, le dijo, pero usted es el abogado de Argentina, ¿por qué no hace esas preguntas? ¿Por qué confrontarnos? ¿Por qué no ponernos de acuerdo? Y con una paciencia típica de Ahmadinejad, manejamos el tiempo, somos un pueblo con 5.000 años de historia. Y torturándolo con preguntas agresivas en momentos cuando se está produciendo un reencuentro al más alto nivel entre la Argentina e Irán. A mí no me molesta eso, yo aplaudo, fue una exclusiva interesantísima. Lo que me molesta es que vengan con ese aire de perdonavidas a nuestra patria grande latinoamericana, gente que se olvidó de que son latinoamericanos, que parece que renuncian al orgullo de nuestra cultura y a la solidaridad entre nuestros pueblos, no sé. Pero al margen de los juicios de valor, hubo un final glorioso para esa entrevista. Yo quisiera, señor director, que la compartiéramos con nuestros televidentes, porque tal vez algunos no lo pudieron ver, y como dice nuestro canciller y embajador y representante permanente en la OEA, uno tiene que estar metido hoy en día en todo lo mediático para poder estar en los temas. Vamos a verla. Acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, llegamos al final, ha sido un placer, ha sido esta entrevista y antes quiero preguntarle, esta es su última visita a la Asamblea General de la ONU como presidente. ¿Piensa venir de nuevo a Estados Unidos? ¿Podré entrevistarlo en el futuro aquí en el país? Seguramente le daré una oportunidad para otra entrevista, no porque usted trabaja en CNN, sino porque usted es mexicano. A mí me pareció sensacional eso. Sí te voy a dar otra entrevista, pero no porque seas de CNN, sino porque eres mexicano, ¿no? Escuchemos lo que sigue a continuación, señor director. Y el hombre quedó tan descolocado que en caliente tuvo que decir, realmente no entiendo qué me quiso decir. Vamos a ver si tenemos esa parte. Para otra entrevista, no porque usted trabaja en CNN, sino porque usted es mexicano. Bueno, señor presidente, ha sido un placer, ha sido un honor, muchas gracias por la deferencia con nosotros en CNN en Español y bueno, pues esperemos que se dé esa entrevista que usted me dice. Muchas gracias, buenas noches. Y la verdad,
el hecho de darme la entrevista porque soy mexicano, por si me lo van a preguntar, no entendí por qué la referencia. Me parece fácil, dos respuestas en mi criterio. Primero, que no se siente mexicano y por eso se desconcertó. Y en segundo lugar, este es un personaje que viene de unos programas faranduleros de muy baja calidad en los Estados Unidos y por sus antecedentes y por su formación, yo creo que él dispone de espacio generoso dentro de su cavidad craneana. Bueno, sin comentarios, pero realmente yo me quedé sorprendido porque Ahmadinejad es un hombre que cuando lo entrevistas tiene una gran bonomía, ¿no? Y lo paseó por todos los temas de la derecha, ultra, y por supuesto apareció el lobby pro-israelí y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en ese sentido, ¿no? ¿Qué ves tú de ahora en adelante después de este resultado tan apabullante, tan claro, sobre todo tan verticalmente claro, donde todos, tirios y troyanos, que formamos parte de esta nación, nos hemos manifestado con el absoluto respeto por los demás, salvo los desperdigados de siempre, ¿no? Por cierto, a ver, tú votaste los cinco etapas, ¿no? Creo que casi metiste toda la mano en la quinta indeleble. Yo me zambullí, me causa un enorme placer votar y con este dedito dar testimonio de que participé. Hicimos historia. En esta heroica democracia participativa. Porque además de tener la tecnología de punta mejor del mundo, Carter Dixit, tenemos un toque final que es, esta es la tinta indeleble, esto es la marca, te guste o no, que te vas a llevar por un día o dos. Es la mejor tinta del mundo porque nadie la ha objetado, ni la oposición, ni los amos de la oposición. Porque además es un proceso interesantísimo, ¿no? Porque uno primero tiene que identificarse por huella digital, presenta su cédula y se identifica por huella digital, si no, no pasa a votar. Sí. Cuando pasa a votar, tiene una modernísima pantalla de computadora y usted elige la figura y la versión de los diferentes sumatorias de diferentes sectores que van hacia ese candidato. Y entonces uno va, marca ese, le aparece la pantalla en grande, comprueba que es ese. Otro tremendo paso. Después va a otro paso y tiene que poner huella digital en un cuaderno y firmar. Sí. Ahí le devuelven. Antes de eso, después de haber votado, al votar electrónicamente sale una papeleta que es el comprobante físico, otro paso, y uno lo pone en una clásica urna, pero además después pone otra huella digital y firma, ¿no? Y además después el dedito. Aquí no hay problema, nadie se puede escapar. Todo en un minuto, más o menos. Sí, yo voté en menos de 2 minutos, y confieso que no fui muy ágil en eso, ¿no? Teníamos algo que mostrar y queríamos compartirlo contigo porque nos quedan apenas unos minutos. Hoy hubo una rueda de prensa del PSV, ¿no? Entre Diosdado Cabello y aparece como vicepresidente Diosdado Cabello y tú nos dijiste que fue interesantísima, yo no la había visto, con un reportero de Univisión, hubo ahí un encontronazo, me parece. Sí. Vamos a compartirla. Siguiente pregunta. Jorge Ramos de Univisión. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, por hola, ¿cómo está? Pregunta. ¿Cómo está? En 1998 entrevisté al presidente Hugo Chávez y él me dijo en cámara, está por la internet, que iba a entregar el poder en 5 años. No cumplió su palabra. ¿No le parece que es peligroso, como decía Simón Bolívar, que una persona tenga tanto poder por tanto tiempo y que Venezuela pudiera convertirse en una tiranía, como dijo Simón Bolívar, y que Chávez pudiera convertirse en un dictador? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con qué va a hacer Hugo Chávez en los próximos 6 años que no haya hecho ya. Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. Tuvieron 19.000 muertos el año pasado. Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Está en el lugar 173 de 183 de acuerdo con Transparencia Internacional. Tuvieron una de las inflaciones más altas de todo el continente. ¿Qué va a ser distinto esta vez? ¿Qué va a ser distinto? Mire, con respecto a lo que dijo el presidente en el año 98, 5 años. Bueno, la realidad es que en aquel momento la Constitución no lo permitía. No lo permitía. Ahora aquí se hizo la primera oferta que hizo el presidente,
o bandera electoral fue la constituyente. La constituyente abrió las puertas para que la persona pudiera reelegirse. Derecho que tienen todos los venezolanos. Ahora, no sé de dónde te saca eso, me da como la impresión que está mal informado, que el presidente puede convertirse en un dictador. Debe preguntarle a los 8 millones de venezolanos que votaron por él. No, pero yo lo escuché, por favor. 14, por favor. Debería preguntarle al pueblo de Venezuela, porque pareciera que su pregunta además tiene mucho sesgo, ¿no? Pero no importa, nosotros estamos acostumbrados a eso. Ya estamos acostumbrados a eso. Y hemos ido saliendo adelante. Y parte de la guerra internacional contra Venezuela es decir lo que usted está diciendo, que Venezuela es el país más violento del mundo, que es el más corrupto del mundo. Ay, ¿qué organismos son los que hacen eso? Yo lo escuché, por favor. Yo lo escuché. Mi primera vez a mí. Yo no soy periodista, pero yo lo escuché. Me parece que debe ser lo mínimo que debe haber en un diálogo, ¿no? Yo lo escucho, usted me escucha. Mi respuesta. ¿Quiénes son los que miden? ¿Quiénes son los que atacan? Por supuesto, desde Estados Unidos, yo no sé de dónde sale Univisión, ¿no? Desde dónde es la salida, pero en Estados Unidos quisieran que Chávez no fuera presidente. Para apoderarse del petróleo, para acabar con este país, para privatizar la CanTV otra vez, para privatizar la electricidad, para vender a PDVSA, para apoderarse de los recursos naturales, para que siguiera siendo faja bituminosa el Orinoco y no faja petrolífera el Orinoco. Estados Unidos quisiera hacer eso. Y mucha gente latina que vive en Estados Unidos, desafortunadamente, los compraron de aquí y de aquí. Y los hacen decir esas cosas. Venezuela es un país libre, soberano, independiente, que decide su destino. Y en verdad esas cosas no nos afectan para nada. Tenemos la conciencia limpia y clara y sabemos para dónde vamos. 15 elecciones, ojalá en Estados Unidos hicieran elecciones así como hacemos aquí, limpias y transparentes. Y de primer grado, todas. Y los presidentes ganaran, no como ganan allá. Y después todos se les tiran al suelo, apoyándolo. Sobre todo aquellos que decidieron abandonar sus países de origen y venderse los intereses de donde están viviendo en este momento. Mi respuesta. Con respecto, parte de eso que usted dice, que este país Chávez puede convertirse en un dictador. Ojalá en el mundo hubiese más presidente como Chávez. Y es Chávez una referencia para los pueblos. Lo que ha venido ocurriendo en América y en el mundo, y la importancia de las elecciones de ayer. Yo entiendo que usted hubiese querido que Chávez perdiera, pero bueno, ese es su corazoncito. ¿Verdad? No tengo nada en contra de su posición, de sus deseos. Ahora, el pueblo de Venezuela decidió que Chávez ganó, y eso debe respetarse. Respetarse aquí y en todas partes. Y al que no le guste, bueno, desafortunadamente no debe aceptarlo él. Pero el pueblo decidió que Chávez es el presidente de la República y va a seguir siéndolo. Mire, y ojalá le dé vida y salud a Chávez, no para estas elecciones, sino para más allá del año 2019. Y que sea el pueblo que decida. El pueblo, no los grupos económicos. No los grupos económicos. No los intereses transnacionales. No la necesidad de hacer una guerra. La que decida, no los medios de comunicación los que decían, sino el pueblo. Aquí le consultamos al pueblo, nosotros absolutamente todos y nos sentimos felices. ¿No ha leído una encuesta donde Venezuela es el 5º país más feliz del mundo? Debería leerla, lo hubiera mencionado para más o menos ser equilibrado. Porque, sí, además es menos desigual en la distribución de la... ¿No ha leído esa? Es bueno que la lea para ser equilibrado en las preguntas, porque uno tiene que ser equilibrado. Bueno, un par de minutos para cerrar. Rápidamente, bueno. Dime tú, hazme el análisis de este periodismo que nos mandan. Pero es bueno que se vea, y de nombre y apellido en la guerra mediática, porque nos está haciendo la guerra mediática. Ese señor se llama Jorge Ramos. Yo me niego a verlo como mexicano. Ese es un malinche del imperio. Y el nombre que le podemos atribuir, hablando en lenguaje mexicano, es que es un sopilote. Pero ese señor inclusive es una vedette, que publicó un libro con entrevistas a los precandidatos presidenciales de México, y en ese libro el personaje principal es él, y no los precandidatos presidenciales, incluyendo Peña Nieto. Así que el señor me cae muy pesado. Me cae pesado por razones de Estado, me cae pesado por razones políticas, y también debo confesar en público que me cae pesado porque es el novio de Chiquinquirá Delgado. ¡Oh, qué grave, qué grave!
Bueno, compartimos esto, no sabía ese detalle. Se ve que está mucho mejor informado que un servidor. Bueno, del gordo la nata ni hablar, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir? Y lo lógico que lo vamos a permitir, porque aquí hacemos uso in extremis de la libertad de prensa, ¿no? Pero que crean que van a venir a faltarnos el respeto a la inteligencia, a la sensibilidad, que van a venir de perdonavidas.